es miércoles de Ciudad Abierta, un espacio para la diversidad sexual y de género, coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, como cada semana con temas de gran interés, doctor Volansky. Sí, pues hoy presentaremos a terapias de conversión y se ha determinado que las terapias que curan la homosexualidad incurren en discriminación. Así contaremos con la presencia en el estudio de la abogada Alelí Ordóñez Rodríguez, especializada en el litigio estratégico de derechos sexuales y reproductivos relacionados con las poblaciones LGBTI. Bueno, también estarán con nosotros Iván Gómez Tagle Durán, quien es fotógrafo, músico y activista, director de Yaaj, Transformando tu Vida, AC, para comentarios acerca de las terapias de aceptación y no de conversión. Y como cada miércoles, la colaboración de Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, trayéndonos la charla de los posicionamientos internacionales respecto a las terapias de conversión. Y por supuesto el doctor Volansky y yo, como cada semana, acompañados en la conducción por una experta en temas de libertad sexual y de género, quien cuenta con una amplia trayectoria. Ella es Jacqueline Loaz Tapia, presidenta de COPRED. Muchas gracias, Jackie. ¿Cómo estás? Muy bien, muy guapa como hola, siempre. Igualmente. Pues, muy animosa y encantada. Y fíjate que estoy muy contenta de este tema que vamos a conversar, de terapias de conversión, porque se ha convertido en una discusión amplia entre estos grupos que creen que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Y entonces insisten que hay que tomar esas terapias para curarte, y quienes viven y forman parte de la diversidad sexual y de género, o quienes sabemos pues que la homosexualidad es algo natural, que se nace, es algo natural, natural, efectivamente, absolutamente. Y que no tienes que ir a ninguna terapia para que te convierten o para que te quiten el mal que supuestamente bueno, se dice que tenemos, dicen, ¿no? es que necesita terapia hormonal. No es claro, cierto. fíjate, y además eso que dices ahorita es muy cierto, ¿no? Porque además en el imaginario social se cree que las personas gay o lesbianas son porque algo les pasó cuando eran niñas, ¿no? O niños, ¿no? O los violaron de chiquitos, o tenían una madre con un carácter muy fuerte, ¿no? Y entonces necesitan una terapia que les quite ese trauma y entonces volver a ser heterosexuales. Y bueno, creo que la discriminación comienza cuando se les cataloga como enfermos. Efectivamente. ¿No? O sea, de entrada están mal, ¿no? O sea, es el hándicap, es plantear de un inicio que ya tienen algo mal y no que pueden ser, que no solo pueden estar bien, sino muy bien, ¿no? Y pensar y tratarlos así, ¿no? Y desde niños. Claro, mira, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Desde hace ya varios años, desde los 90, ¿no? Quitó precisamente de la lista de enfermedades a las personas homosexuales. A ver, Jackie, yo conozco matrimonios que se ponen muy estresados cuando ven que sus hijos varones les gustan o juegan con muñecas o les gusta ponerse la ropa de la hermanita. Claro. Lo primero que haces es, lo voy a llevar a terapia. Claro, y hay que saber que, bueno, pues que los niños o que las niñas cuando son pequeños juegan sin un estereotipo de género. Juegan con lo que les gusta, con lo que tienen al alcance de la mano. No necesariamente quiere decir que un niño que juega con muñecas es un chico gay, o una niña que le gusta mucho andar en bicicleta, ¿no? Pero también puede ser un anuncio de... Pero puede ser un anuncio, hay que estar observando y sobre todo acompañando sin estigmatizar. Sí, y para continuar con el tema, ¿qué les parece si vemos esta cápsula que nos preparó nuestra reportera Brenda Morales? Las terapias de conversión sexual, también llamadas reparativas o ex-gay, proponen revertir las tendencias homosexuales de un individuo para convertirlo en heterosexual mediante una serie de métodos pseudocientíficos, como la terapia de aversión, el psicoanálisis, la oración y el consejo religioso. Para algunos terapeutas, era usual todavía a mediados del siglo XX practicar el cambio de la orientación sexual mediante el psicoanálisis y hasta la administración de electroshocks. Sin embargo, dichas prácticas fueron revisadas en los años 60 y para 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría,
APA, por sus siglas en inglés, quitó la homosexualidad de su manual de diagnóstico y dejó de considerarla un desorden mental. Por su parte, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales y coincidió tanto con la Organización Panamericana de la Salud y la APA con que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad humana, por lo que no puede considerarse como una condición patológica. Además, la APA destaca que la validez científica de las terapias de conversión es cuestionable debido a que no están sustentadas en investigaciones científicas o psiquiátricas rigurosas, sino en literatura que estigmatiza activamente la homosexualidad y va en contra de sus derechos humanos, ya que la mayoría están basadas en principios e ideas religiosas o políticas. El 5 de agosto de 2009, la Asociación Americana de Psiquiatría declaró en una resolución que los profesionales de la salud mental no deben decirle bajo ninguna razón a sus clientes homosexuales que pueden convertirse en heterosexuales a través de terapia u otros tratamientos. En Estados Unidos, Connecticut se acaba de convertir el pasado mes de mayo en el 7º estado en prohibir las terapias de conversión sexual para menores de edad, después de California, Vermont, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México y el Distrito de Columbia. Sin embargo, dicha ley solo penaliza a los psicólogos a los cuales se les podría quitar la licencia si atienden a menores, que por lo regular son llevados por sus padres, pero no afecta a pastores y grupos religiosos que promueven la conversión sin presentarla como tratamiento médico. En nuestro país, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, señala que las terapias de conversión son una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En un pronunciamiento dado a conocer el pasado 28 de junio, el CONAPRED indica que dichas terapias transgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad personal y a la igualdad y no discriminación, además de que son fáctica y potencialmente dañinas al desconocer la diversidad sexual y estigmatizar la homosexualidad, contribuyendo a la persistencia de la homofobia. Muy buena cápsula la de Brenda Morales, Fíjate, la verdad es que muy interesante. Me encantó porque además aborda con mucha claridad lo que se ha dicho en el marco internacional, Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, pero también lo que se ha dicho en la región, ¿no? En donde en ambos espacios se reconoce que no es una enfermedad, que no necesita ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y que sí, además sí es cierto que a muchas personas les cuesta trabajo el reconocimiento, ya sea de reconocerse como una persona gay o lesbiana o bisexual, no es por el hecho propio de su sexualidad, sino es porque el entorno que le rodea las discrimina y las pone en situación de vulnerabilidad. Y entonces, bueno, eso sí, muchas veces sí necesita un acompañamiento, pero eso es muy diferente a unas terapias que intenten modificar tu preferencia o tu orientación sexual. Eso violenta tus derechos sexuales, tus derechos reproductivos, ¿no? Y además te pone en una situación profundamente de desventaja, porque en el caso de las mujeres, como lo veíamos ahorita en la entrevista que hicieron, a muchas mujeres las golpean o las someten a violaciones masivas, ¿no? Para que se les quite lo lesbianas, ¿no? No, qué O sea, terrible. así de agresivas son estas supuestas terapias. Esta es una condición, como también es una condición las personas que tienen alguna discapacidad, que dicen, es que tiene una enfermedad. No, la gente discapacitada no tiene una enfermedad, es una condición de vida, ¿no? Claro, aunque aquí, como bien se decía en la presentación, es una manera de la diversidad, de la sexualidad. O sea, la sexualidad puede ser diversa, puede ser heterosexual, ¿no? Que para quienes nos escuchan ahora saber que la heterosexualidad es cuando te sientes atraída
el sexo sexualmente, eróticamente, por alguien del sexo opuesto. Y homosexualidad es cuando te sientes atraída por alguien de tu mismo sexo. Pero así naces, así eres. Pero ha sido una lucha sobre todo muy fuerte con los grupos conservadores y con la iglesia, ¿no? Y ya nos decían en el programa pasado que no solamente es un tema de la Iglesia Católica, sino de este pensamiento religioso que abraza a diversas iglesias que creen que es pecado, que creen que la reproducción es el centro de la vida y entonces hay que modificar a quienes tienen estas conductas. Pues muy interesante el tema, no se vayan, nosotros seguimos aquí con Ciudad Abierta. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Sí. Bueno, y por quinto año consecutivo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, llevó a cabo el concurso de tesis sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Entre los proyectos ganadores se encuentran los que analizarán la discriminación hacia las mujeres y personas con discapacidad y la diversidad sexual y de género. La información la tiene Elia Almanza. La discriminación es una conducta que hace menoscabo a la dignidad de las personas, que se aprende y se repite constantemente en hogares, espacios públicos y en los trabajos. Investigar y estudiar el fenómeno discriminatorio ayuda a entender y fortalecer la cultura del trato igualitario desde la academia. Bajo esta premisa, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, realizó por quinto año consecutivo el concurso de tesis sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. En esta edición se entregaron 29 becas a las y los participantes, 25 de nivel licenciatura y 4 de posgrado. Entre los proyectos ganadores se encuentran los que analizarán la discriminación hacia las mujeres, personas con discapacidad y a la diversidad sexual y de género. Vamos a tener un documento escrito de análisis de cómo de cada uno de los temas que ustedes eligieron vamos a encontrar la manera para terminar con los estigmas, para terminar con los prejuicios. Y es por eso tan importante que las personas jóvenes jalen. La encuesta de discriminación del 2013 son a ustedes. Es la población gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti e intersexuales. Fíjense que este ya no es el grupo principalmente discriminado en la Ciudad de México. Esto es un dato muy importante. Y esto ha sido gracias a la política pública y legislativa que se ha hecho en la Ciudad de México. Sin embargo, aún sobre ellas hay 3 grandes estigmas. Se les acusa de pecadores, se les acusa de enfermos y hasta de criminales. 8 de los proyectos presentados hablan hacia las mujeres, 6 están dedicados al tema de la discapacidad, 5 por el tema de la diversidad sexual y de género y 4 de educación y sensibilización. Sobre la diversidad sexual, los proyectos se enfocaron en los pendientes en materia de políticas públicas y en los crímenes de odio. Es un camino que la Ciudad de México ha intentado acortar, pero que sigue siendo todavía bastante pesado de caminar, ¿no? Sobre todo para la comunidad trans, ¿no? Para la comunidad intersex y para la comunidad queer, ¿no? Existen sí políticas públicas, pero la propia academia incluso ha desestimado el tema y ha dado largas para seguirlo investigando. Es por eso que elegí el tema. Los trabajos ganadores de licenciatura recibirán un apoyo mensual de 2.500 pesos y los de posgrado 2.800 pesos, ambos durante 5 meses. En el evento de premiación también estuvieron presentes el director general de Educación Inclusiva y Complementaria de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Beltrán, y el director general de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Jesús Rodríguez Núñez. Elia Almanza. No, es como una, no es como forma de vivir, tú decides
con quién querer, a quién querer, cómo expresarte y la forma con la que tú puedes sentirte mejor. De una forma u otra, pues cada quien tiene su forma de pensar, pero no creo que se pueda solucionar esto, nunca se va a solucionar, porque cada quien piensa diferente y pues tienes problemas sexuales, como lo son los homosexuales, las lesbianas, o sea, yo creo que es de carencia de cada una de las personas, ¿no? De los genes que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Es un gusto, cada quien tiene gustos diferentes y hay que respetarlos, ¿no? A mí me gusta el helado de fresa, hay alguien que le gusta el de limón, pues cada quien, ¿no? Entonces hay que respetarla, ¿no? Es la diferencia en la que estamos viviendo ahorita y respetarla, eso es todo. Pues realmente no, porque no es una enfermedad, es más como algo con lo que uno como ser humano pues nace y pues conforme va pasando el tiempo pues uno lo va descubriendo, autodescubriéndose uno a sí mismo. Y pues no creo que sea algo que se pueda curar porque pues es algo que forma pues parte de nuestra personalidad y no sería como algo como una enfermedad como un virus o algo así, sino que... No, claro que no, y para empezar es pecado. Sí, porque la palabra de Dios dice que solo existe el hombre y la mujer, varón y varona hizo Dios. Yo pienso que no es una enfermedad como para que necesite una cura. Yo pienso que es algo del ser humano y no es una enfermedad como para que pueda hablarse de una cura para ellos. Simplemente pienso que hay que ser respetuosos con la homosexualidad y respetar a las personas que están en esa condición. Es lo que pienso. Esto es Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, y seguimos hablando de las terapias de conversión, pero ahora desde el punto de vista legal. Así que ya se encuentra con nosotros Aleli Ordóñez Rodríguez, abogada por la Universidad de Londres, especializada en el litigio estratégico de derechos sexuales y reproductivos relacionados con las poblaciones LGBTI. Ella, además, es consultora externa para el Senado de la República y el Gobierno de la Ciudad de México en materias relacionadas con el tema y, asimismo, brinda apoyo legal a organizaciones y familias de la comunidad LGBTI. Vamos con ella y con Jacqueline Loaz. Querida, pues qué gusto tenerte aquí. Yo sé que tú eres una experta en el tema. Y bueno, pues para quienes nos ven el día de hoy y que les agradecemos mucho que sigan escuchándonos y viéndonos, hay un tema que ha estado en las redes sociales y que ha estado en la discusión. Y tiene que ver precisamente con qué son, Aleli, las terapias de conversión. Uy, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Quizás amerita la reflexión, nos metemos un balazo en el pie cuando hablamos de terapias de conversión, ¿no? Porque hablar de terapias implica hablar de un problema, o sea, una patología, un defecto, algo que se tiene que resolver y por ende requiere terapia. Quizás deberíamos hablar de prácticas de conversión porque el intento de la reconducción de la orientación sexual e identidad de género va mucho más allá de la práctica clínica o de prestación de servicios médicos, hospitalarios, que pretenden cambiar la orientación sexual de las personas. Hablar de prácticas es algo un poco más integrador, porque no solo se intenta frente a un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? O sea, una práctica de conversión puede ser una violación correctiva, por ejemplo, claro. La privación ilegal de la libertad, no solo en centros de supuesta rehabilitación, sino también en los propios domicilios de las víctimas, o que los corran de sus casas, o que les retiren el habla, gritos, amenazas, humillaciones, el bullying en la escuela. O sea, hay un montón de formas en las que se pueden manifestar este tipo de prácticas, y unas de ellas serían las que se dan en el ámbito médico, clínico, psiquiátrico, ¿no? Y bueno, entiendo por lo que nos dices que estas prácticas, ¿no?, que buscan modificar, cambiar la preferencia u orientación de las personas, además siempre están dirigidas a personas gay o lesbianas, es decir, a nadie se le ocurre dar una práctica para una persona heterosexual. Así es. ¿No? Lo cual nos habla que hay un estigma y un prejuicio ahí.
¿Tú qué crees que se debería de hacer con estas personas o organizaciones que promueven estas prácticas de modificación a la preferencia u orientación sexual? Bueno, de entrada denunciar la discriminación y emprender acciones legales en contra de quien se trate, porque el problema con los ejecutores de este tipo de prácticas, como las terapias de conversión, es que de pronto están muy escondidos. Por ejemplo, podría ser un centro que supuestamente ofrezca tratamientos para adicciones, o sea, rehabilitación de adicciones, y que en la realidad esté haciendo este tipo de prácticas. Podrían ser retiros o supuestos retiros espirituales. Podría ser también la práctica individual de un psicólogo o un servicio que clandestinamente se da en una institución de prestación de servicios médicos. Entonces, para cada uno de esos hay una medida diferente. Entonces, si fuera una institución médica y que se publicita de esa manera, pues está la NOM 025 y la NOM 047, La son NOM normas son oficiales las normas mexicanas, así mexicanas de es, salud, que ajá. Regulan la prestación de servicios específicamente de salud mental, psiquiátricos y psicológicos. Claro, y entonces podríamos decir que son un fraude. Sí, por supuesto. O sea, eso sería respecto de quién otorga esta terapia y quién le publicita o los medios por los cuales se realizan. Eso sería CONCOPRED en Ciudad de México o a nivel federal con COFEPRIS. O sea, tendría que iniciarse una queja que al ser una publicidad que está ofreciendo un servicio falso médico, pero con un discurso falso, porque se basa en una premisa mentirosa, ¿no? Que es que va a curar una enfermedad que no existe. Claro. Se estaría incurriendo en publicidad fraudulenta. Claro, seguramente muchas y muchos de ustedes o tienen un hijo o tienen una hija gay, lesbiana, y se les ha acercado, ya sea por parte de la iglesia o parte de la escuela, o la amiga o el amigo, el decirle que lo lleve a una terapia, que es un tema de hormonas, que hay que ponerle muchas hormonas para que ella sienta la atracción heteronormativa, ¿no? Esta idea. Para cerrar, ¿tú qué propones? ¿Qué le dirías a la Asamblea Legislativa? ¿Qué le pedirías? Bueno, de entrada, me parece súper importante que como gobierno de la Ciudad de México se pueda sentar con las organizaciones para identificar a las víctimas y la forma en la que estas terapias se les han aplicado, porque las víctimas están ahí, pero tienen mucho miedo de hablar. Entonces, de entrada, campañas para la inclusión, que es algo fundamentalísimo, educación, empoderamiento de las víctimas. Muy bien. Y, por supuesto, convenios de colaboración. Eli, pues como siempre, muchísimas gracias por las propuestas que nos haces. A todos ustedes, pues ya oyeron, ya escucharon, y nos vamos a un sondeo, nos vamos a un corte y regresamos más con las terapias. Todo va en función de que la gente esté convencida, ¿no? Y si está convencida de su homosexualidad, así hay que respetarlo. No solo el perdón, porque es lo que dice la palabra de Dios. Dice que si vas a Él, a Jesús, y le pides perdón, Él puede hacerte nueva criatura. Yo consideraría que no funcionan y que no deberían existir. Me parece que no debe tratarse como una enfermedad, es una condición de los seres humanos de tener una forma de pensar diferente al respecto y es respetable. No me parece que funcione, no creo que funcione. No, es absurdo, es ilógico. Es como si te dijeran, vamos a que te haga una terapia porque te gusta el color negro y te tiene que gustar el color blanco. No, es muy difícil que funcionen. O sea, los médicos ponen las magnitudes de cada terapia que se lleva, pero pues vuelven a lo mismo, como un simple ratero. Entran a los reclusorios y cuando se han rehabilitado no se pueden rehabilitar, al contrario, salen peor. Y ahorita con las nuevas leyes que hay, pues es muy difícil que la gente pues recapacite, ¿no?
pero ¿por qué terapias? Ya le dije, es un gusto. A mí si me dan terapia para que se me quite el gusto al helado de fresa, pues ¿por qué me la van a dar si me gusta, no? Pues más que terapias para curar la homosexualidad, creo que serían como terapias para aceptarnos más a uno mismo y para entender que pues así como hay a quienes nos puede gustar un cierto tipo de música y a quienes no y lo vemos completamente, o sea, pues natural, creo que la homosexualidad es una cara más de la diversidad que tiene pues nuestra raza humana. Continuamos en Ciudad Abierta. ¿Y por qué no mejor una terapia de aceptación y no una de conversión? Para ello contamos con la presencia de Iván Gómez Tagle Durán, director de YAG, Transformando tu Vida AC, fundador del grupo Jóvenes LGBT México. Además, miembro cofundador del Comité de Reproducción Humana Asistida y discriminación, solo por mencionar algunos de sus roles como activista. Él ya se encuentra con Jacqueline Loaz y del otro lado del estudio. Vamos con ellos, vamos a platicar con ellos. Pues muchísimas gracias por nuevamente estarnos acompañando, por seguir hablando del tema de terapias. Hemos preguntado en las redes sociales y pues sí, Gay Fernández nos dice que efectivamente son un fraude las terapias y Jesús Serna dice que bueno, que lo que sucede es que hay quien se aprovecha de la ignorancia de algunas personas que creen que la homosexualidad es algo que se puede curar. Pero Iván, mil gracias por estar aquí. Y lo primero que te quiero preguntar es que me digas qué están haciendo en la campaña, cómo surge, qué hacen, de qué se trata. Perfecto, bueno, muchas gracias primero por el espacio, me siento muy contento de estar con todas y todos ustedes. Y bueno, para nosotros era muy importante lanzar una campaña de este índole. ¿Por qué? Porque dentro de todo el trabajo que nosotros hemos realizado, nos encontramos que muchas y muchos jóvenes han vivido y sufrido prácticas de conversión. Cuando hablamos de prácticas es importante enfatizar que hay diversas prácticas que buscan esta reorientación sexual, como la privación de la libertad, la tortura, violaciones correctivas y otras formas son las terapias de conversión. Y entonces cuando nosotros decidimos lanzar esta campaña el 17 de mayo, dijimos, bueno, hay un autobús por ahí ¿cómo se llama? En el otro lado del charco y entonces, ¿por qué no metemos más autobuses? Claro. Y entonces, gracias a un apoyo de la Embajada de Países Bajos, logramos conseguir que 3 camiones por 5 ciudades distintas circularan con mensajes claves y claros y muy básicos además. La homosexualidad no es una enfermedad y no hay nada que curar, ¿no? Entonces estuvieron en Guadalajara, Tijuana, Mérida, Monterrey y Ciudad de México circulando las principales avenidas de esta ciudad. Y lo curioso es que 5 días después de haber lanzado esta campaña, el Frente Nacional por la Familia se reúne en Baja California y entonces ellos sacan a través de Heriberto Martínez e impulsan las terapias de conversión, asegurando que en 4 meses van a curar la homosexualidad y desarrollar la heterosexualidad. Exactamente, esa es como la otra cosa que te quería preguntar, porque muchas personas en el público y de las preguntas que nos están llegando tiene que ver con ese tema. ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes recogen después de la campaña? Es decir, hay una reacción por parte del Frente Nacional de la Familia y entonces endurecen la práctica de hacer estas actividades de las terapias. Por supuesto, desafortunadamente existen estas personas que creen todavía que la homosexualidad es una enfermedad, que aseguran que el APA, la OMS, eso fue por presiones políticas y frente a esos argumentos de odio, de desinformación, decimos todos
digamos que todas las luchas sociales y los reconocimientos del derecho de las mujeres, de la población afrodescendiente, ¿no? Han sido también a través de presiones. Y entonces algo que descubrimos es que, bueno, básicamente de nuevo mienten, promueven el estigma, promueven la discriminación, y nos encontramos que únicamente COPRED había sido la institución que se había pronunciado anteriormente. Entonces para nosotros fue muy importante y fue un parteaguas para presionar a nuestras instituciones y a nuestros gobiernos a pronunciarse respecto a las prácticas, que dicho de paso, bueno, pues son violatorias de las normas que ya establecen, ¿no? Varias instituciones internacionales han equiparado a estas terapias como una cuestión de tortura, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha salido, CONAPRED, la misma Secretaría de Salud condenando estas prácticas. Lamentablemente lo que vemos es una falta de denuncias respecto a estas prácticas. Claro, y en ese sentido a mí me gustaría saber qué les dirías a las mamás, a los papás, ¿no? Para que acompañaran a sus hijos y con estas ideas de las prácticas que les recomiendan en las escuelas, o que el cura o que el párroco, ¿qué hacemos? Pues miren, primero que nada, existen grupos de apoyo que les pueden estar ayudando a comprender todos estos temas. En lo personal, yo fui víctima de este tipo de prácticas y terapias, y únicamente orillan a las y los jóvenes a la baja autoestima, a problemas de intentos de suicidio, drogadicción, alcoholismo. O sea, es importante que la familia se informe, que ustedes estén informados, porque siempre decimos en la asociación civil, la verdadera familia que apoya, cuando la familia apoya, la sociedad no discrimina. Sí. Esa es la verdadera familia. Y fíjate que eso que dices me parece muy importante, y que nos están viendo. Nos llegó un mensaje de un chico que nos dice que él tomó las terapias y que sufrió tortura, un poco lo que tú nos decías, y que nos lo reconocían como que era un fraude. Y además, bueno, dice que él creció en un ambiente religioso en donde lo hicieron sentir que estaba mal, pero que entonces no podía ser como hijo de Dios. Sin embargo, dice que conoció a un padre incluyente, Raúl Hugo, que lo ayudó. Es decir, también podemos encontrar por otros lados ayuda a que nos adaptarnos a esta sociedad que nos discrimina, y que en vez de ir a estas terapias curativas, ¿no?, podernos acercar a otros ambientes en donde nos ayuden a cómo combatir esta discriminación que sentimos, que es por lo que muchos jóvenes se acercan. Y yo ahí es donde te pediría como un mensaje final, ¿qué dirías a estos chicos y chicas que los obligan a ir a estas terapias? Bueno, quiero decirles que no tienen nada malo, no es una enfermedad. Básicamente, ustedes tienen que estar fuertes ante estas cuestiones. Busquen espacios de apoyo, agrupaciones, estas redes que pueden acompañarlos en estos procesos, ¿no? Lo mismo papás y mamás, porque verdaderamente la información es la que nos va a hacer cambiar este chip y va a permitirnos desarrollarnos en una ciudad, en un país mucho más incluyente, que permita el libre y pleno desarrollo de nuestras personalidades. Y que indiscutiblemente, además estando en el canal de la Asamblea Legislativa, me parece que también podría haber ahí como una demanda que tendríamos que hacer a los asambleístas. Y así, una cosa que le pedirías tú a las y a los diputados de la Ciudad de México en relación a las terapias. Ok, la prohibición, para empezar, es importante, la prohibición de estas terapias, ¿no?, que se persiga a quienes están haciendo este tipo de prácticas, y la reparación del daño a víctimas. Eso también es muy importante, porque están las víctimas allá afuera y no se nos ha reparado el daño. Entonces yo creo que esa es una exigencia de parte de todos quienes estamos en sociedad civil. Hemos sido víctimas de estas torturas, de estos tratamientos, y esas personas tienen que ser castigadas de alguna forma. Iván, yo te agradezco muchísimo que nos acompañaras el día de hoy, que nos dieras luz, precisamente, no solamente de lo que significa en las terapias, sino ustedes que están del otro lado, ustedes chavos, chavas, ¿no? Siéntanse fuertes, ya Iván se los dijo, nos podemos acompañar y se deben de acompañar entre ellos. Hay organizaciones, hay campañas, denuncien. Yo les agradezco pues mucho que estuvieras aquí, y les espero que nos acompañen ahorita, que veamos este testimonio sobre la vida de Abigail.
Madrigal. Ella es una mujer trans a quien entrevistó René Saiz y son temas también muy interesantes para nosotros. Muchas gracias. Vamos para allá. Amigos de Ciudad Abierta, estamos un día más con una historia de vida. Hoy está con nosotros Abigail Madariaga, a quien agradezco que nos acompañe. Abigail, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme, gracias por tener este espacio y pues bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Abigail. Tratamos de hablar con el público un poco sobre los retos que enfrenta la población de la diversidad sexual y de género cuando sale a la calle a enfrentarse a sociedades con prejuicios y con estigmas. ¿Cómo es ser una mujer trans y enfrentarte a esta realidad todos los días, Abigail? Realmente a veces existe una impotencia porque realmente no puedes hacer nada, ¿no? No puedes ir en contra de la cultura, no puedes ir en contra de la religión, no puedes ir en contra del estigma. Lo único que puedes hacer, bueno, en mi caso yo es como que darles una sonrisa, ¿no? A final de cuentas, y si se deja la persona en ese aspecto de darse la oportunidad de aprender, de darle el tema sobre el tema de identidad de género, pues qué padre, ¿no? Pero en algunos, o sea, es impotente a veces los comentarios que hacen, o sea, en lugares que a veces, joto, maricón, te critican, te juzgan, ¿no? Abigail, ¿siguen existiendo retos para las personas trans en materia de salud, en materia de trabajo, esta discriminación persistente? ¿Cómo lo ves tú? Desafortunadamente todavía sigue existiendo, desafortunadamente no contamos con esos derechos, con ese privilegio de tener un trabajo, de poder llegar y decir, ¿me puedes dar trabajo? Aquí te presento toda mi documentación, presento toda mi experiencia, mi educación. Pues dice, ¿sabes qué? No te lo dicen así, francamente, no porque es una chica trans, pero dice, ¿sabes qué? Deja tu solicitud y luego te llamamos, ¿no? Entonces son retos que a final de cuentas tenemos que buscar la una u otra manera de sobrevivir y de vivir en este mundo, en este país, México, donde todavía existe el estigma. Ahora cuéntame tú un poco más acerca de ti, cómo sucede, en qué momento te das cuenta de niña, diciendo, ¡ay, esto no es lo mío! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en ese momento? Para explicarle un poco a la gente, cuéntame. Mira, pues desafortunadamente fue algo muy bonito, porque mi experiencia fue como a los 5 años, ¿no? O sea, mi experiencia de identificar, ¿no? Que algo estaba pasando en mí, ¿no? Entonces esa tensión por la feminilidad, en ese tiempo pues estaba Yuri, la de Osito Panda, aún no sabes, pues obvio, estaba súper, o sea, imagínate, claro. Entonces, 5 años y yo, o sea, cuando veía a mi mamá que se iba, me encerraba, ¿no? Por cuidado, claro, ¿no? Entonces me encerraba con llave, entonces ya sabía que hora llegaba. Entonces agarraba, me maquillaba, o sea, con las maquillajes ¿Desde de mamá. los 5 años? Desde los 5 años, o sea, no tenía conciencia. No lo piensas, claro. Entonces agarraba, me maquillaba, utilizaba la ropa de mi mamá y utilizaba las faldas como mi pelo, ¿no? Entonces tu transición mínimo en la parte social empieza en la prepa, que esto es que 16, 17 años. ¿Qué buscabas al momento de ser libre? Ser libre. Ser libre porque en ese tiempo también estaban las canciones de Gloria Trevi, ¿no? Entonces yo cantaba esas canciones, esa canción que dice, recuerda que me tienes a mí siempre. Entonces me acobijaba las canciones y tan inocente, te vuelvo a repetir, mis recursos también, era que en ese tiempo pues ponía los cassettes, todavía estaban los cassettes de cinta, entonces tenía una grabadora en la cual escuchaba las canciones en el radio y las grababa. No hay que criticar, no hay que juzgar. Nunca sabemos, no me refiero nada más a la población trans, me refiero a todos. No sabemos las condiciones en las que vivieron o que vivieron atrás, ¿no? Entonces, pues, nunca hay que criticar, nunca hay que cerrarnos las puertas, porque a final de cuentas la vida da un giro 360 grados, ¿no? Pues gracias, amigos de Ciudad Abierta, esto fue una historia de vida más. Regresamos con ustedes, muchas gracias. Bueno, pues casi llegamos al final de Ciudad Abierta y como ya se hizo costumbre, tenemos la agenda internacional con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, y hoy hablándonos de los posicionamientos internacionales respecto a las terapias de conversión. Pero primero vamos a ver este video y después vamos con Jacqueline y con Adriana.
Desde el INADI reafirmamos la igualdad de derechos sin importar la orientación sexual ni la identidad de género que se tenga. El 17 de mayo de 1990, hace ya casi 27 años, la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad estaba fuera de su lista de desórdenes mentales. A partir de ese momento fue un hito fundamental, un gran paso para el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género como un derecho humano fundamental. El INADI defiende derechos, la integración de todos. Nosotros pensamos que es aberrante que en algunos países haya clínicas o lugares donde se traten estos temas, cuando esta discusión en el mundo ya fue saldada. Estos tratamientos no son inocuos ni para lo individual ni para lo colectivo, dado que hieren subjetividades, dado que profundizan la estigmatización y la discriminación, además de significar un claro ejercicio de poner una barrera a la garantía de derechos. En nuestro país, ese proceso tiene un claro retroceso, dado nuestra base jurídica que protege a la población LGTB, además de darle un ejercicio de garantía ciudadana plena. En ese sentido, toda terapia que plantee la cura de la homosexualidad es una clara discriminación hacia el ser humano. Le agradecemos muchísimo al INADI que nos mandara esta cápsula, y antes de entrar con Adriana quisiera compartirles que a través de las redes y del teléfono nos han hecho llegar algunos mensajes. Ángel Soto nos dice que por supuesto que la homosexualidad no se tiene que curar, que se deje de esa necedad y esa ignorancia, pero también como somos un espacio incluyente y cómo no serlo. También la señora Lorena nos dice que por qué no, si se habla de un espacio democrático, que por qué no se hace un debate. Yo digo que en este caso no hay nada que debatir, porque la homosexualidad no es ninguna enfermedad y más bien hay que contrarrestar las terapias curativas. Pero ¿qué pasa en el ambiente internacional, Adriana? Me da mucho gusto que nuevamente estés por acá. No, al contrario, Jackie, muchas gracias. Bueno, nada más para reiterar el agradecimiento del INADI, quien preside ahorita la presidencia de la RIOD, Red Internacional de la cual la Ciudad de México es parte. Pues bueno, para empezar, se me hace importante arrancar con un dato muy importante. Estos casos se registran desde el siglo XIX y a finales de este siglo, todos conocemos a Sigmund Freud, que de hecho es considerado el padre de la psicoterapia. Y él dice que no tiene, o sea, es un caso perdido, no tiene sentido las terapias de conversión, y él se pronuncia al respecto. Entonces se me hace como un dato bastante interesante por el cual resaltar. También voy a hacer mención de algunos datos que ya se hicieron en segmentos anteriores, pero bueno, como primer pronunciamiento público de una organización internacional es por parte de la Asociación Americana de Psicología en 1973, en donde se pronuncia en contra de la orientación sexual como una enfermedad mental, quitándola del manual de trastornos mentales, exactamente. En la OMS en 1990 hace la misma declaración. Y también un dato muy importante es que en 2012 la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la OMS, hace una declaración muy específica en contra de estas prácticas y terapias de conversión, diciendo que no hay fundamento científico y que daña a los derechos humanos de la población. Para ir cerrando, ¿cuál es la situación de los países en el mundo en este sentido, Adriana? ¿Todos están de acuerdo, están en contra? ¿Cómo está pues el mapa? Solo hay 3 países que tienen leyes o resoluciones vinculantes al Estado en general que prohíben explícitamente estas terapias de conversión, que es Ecuador, Brasil y Malta. Y Malta, que es un país europeo. También me gustaría hacer del conocimiento del público el informe Homofobia en Estado que publicó en mayo de este año el ILGA, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, que me parece muy importante. Engloba la situación, ahora sí que de todos los países, en relación a la orientación sexual e identidad de género. Quienes condenan a pena de muerte y la pena de 14 años, entre otras penas y multas punitivas. Muchísimas gracias. Como siempre, nos das la oportunidad de dar este
panorama internacional de cómo está el mundo y cómo no es un tema solamente de la región, no es un tema de México, sino cómo Adrián nos ha hecho ver que viene desde el ámbito internacional y cómo otros países del mundo también sancionan y también visibilizan que la homosexualidad, ser lesbiana, ser gay, ser una persona bisexual, pues de ninguna manera es una enfermedad, tampoco es un pecado, no hay nada que curar y el ámbito internacional nos lo dice también con mucha claridad. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto conversar con ustedes. Y así hemos llegado al final de este espacio. Recuerde que el próximo miércoles Jacqueline Loaz, Yasmín Alessandrini y un servidor los esperamos una vez más aquí en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, en una coproducción con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volavsky y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.